Un saludo cordial para todos. Qué bueno volver a estar con ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre la crisis de la iglesia en el siglo XXI. Hoy vamos a continuar con un tema que hace referencia a una de las corrientes más populares que se ha infiltrado dentro de las congregaciones y que sin duda genera mucha controversia y genera muchas inquietudes. Hoy vamos a tratar de aclarar y darle norte a este tema para que tengamos un concepto más claro, un panorama más general que nos permita ser más objetivos a la hora de tomar eh, una postura. Entonces, vamos a hablar con referencia a la psicología dentro del cristianismo o lo que se conoce comúnmente como la psicología cristiana. Un término que es muy reconocido, muy socorrido dentro de las iglesias actualmente, pero en el que tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautos y vamos a hacer un pequeño estudio dentro de lo posible y con el tiempo que tenemos para que podamos entender si realmente la psicología hace parte del cristianismo. Entonces, sin más preámbulos, hablemos de la psicología en su definición más sencilla. Se refiere al estudio del alma, o ese es el concepto que podemos dar de psicología. Y lo que realmente estudia, a pesar de su definición, es la conducta humana, no el alma. El alma, pues se supone que es algo incorpóreo, algo que no podemos ver, algo intangible, algo que trasciende obviamente lo físico. Y de ahí el por qué incluso muchos no denominen la psicología o no la metan dentro del rubro de ciencia. No la consideran una ciencia porque es muy subjetiva. Al referirse de que estudia el alma o al pretender decir que estudia el alma, se refiere que está haciendo un estudio de algo que no se puede ver, de algo que no se puede tocar y evidentemente esto va en contravía de lo que el método científico o de lo que el positivismo declara, ¿no? Que todo debe ser, todo lo que está dentro de la ciencia es porque está sujeto a primero se puede ver, se pueden hacer experimentaciones y si bien el ser humano no es solo cuerpo, también es alma y espíritu, pues para la ciencia es muy difícil decirle, este es el alma, miren el alma, escuchen al alma, porque ya se torna en una definición, en conceptos subjetivos y que no tienen cabida dentro de la ciencia, lo que es lo científico, ¿no? Sin duda puede ser útil en el área vocacional, tratar de encontrar eh, ese norte laboral para el ser humano, en el aprendizaje, al diagnosticar problemas. Es muy útil cuando se enfoca en el porqué de ciertos comportamientos y hablemoslo en el nivel de la educación, ¿no? Con los niños, los jóvenes, incluso con los adultos, cuando tienen algunas dificultades del habla, algunas dificultades de comportamentales o convivenciales, pues la psicología echa mano de unas herramientas que pueden dar un diagnóstico un poco más certero. Sin embargo, debemos preguntarnos si la psicología tiene eh, cabida o tiene utilidad en asuntos como la ansiedad, el temor, la ira, la depresión, temas como la amargura, el descontento, los problemas matrimoniales, hábitos pecaminosos, etcétera. ¿Es ahí realmente útil la psicología? Me parece que la psicología, aunque y no es un concepto solo personal, para muchos es una conclusión a la que se ha llegado, no tiene que ofrecer ante estos eventos. Por lo que les hablaba al principio, bueno, carece de un estatus científico,
Las soluciones que se ofrecen son subjetivas, agreden en su mayoría de postulados la verdadera fe y lo más grave de todo es que hace parecer al cristianismo insuficiente. Y si hablamos de un cristianismo insuficiente, estamos hablando de que la obra de Cristo es insuficiente y eso ya empieza a ser un problema. Hay autores, ¿no? Como Sigmund Freud, como Carl Rogers, como Maslow, Skinner, bueno, todos estos hombres que fueron pioneros de la psicología que detestan o detestaron más bien el cristianismo, la religión en cualquiera de sus formas. Incluso algunos de ellos fueron apóstatas, nacieron en hogares de familias creyentes que tenían convicciones cristianas, pero en las que no tuvieron cabida para estos hombres como ellos lo decían, ¿no? De alguna manera estos cuentos, estas historias se volvieron totalmente anticristianos. Para no ir más lejos, Sigmund Freud era judío. Sin embargo, aunque es uno de los hombres más representativos con el tema de la psicología, pues dista mucho de lo que realmente profesa el cristianismo y con su psicología Sigmund Freud pues tomó otro camino. A veces yo me pregunto, ¿no? Que si estos hombres estuvieran vivos y se les hablara de que hay una psicología cristiana, ¿qué pensarían, no? Teniendo en cuenta sus formas de pensar y las posturas que tenían respecto a la religión y a todo este tipo de creencias. Pero vamos a entrarnos un poco más. Y bueno, voy a tratar de ser un poco, de ir un poco rápido porque sé que el tiempo apremia. Y hay algunas conclusiones a las que algunos estudiosos cristianos, me refiero, eh, eh, personas de gran estudio en la palabra, son conceptos y conclusiones a las que han llegado. Eh, Me tomé el atrevimiento de anotar algunas de ellas y vamos a hacer después un paralelo con la palabra para tratar de entender un poco más a fondo el por qué la psicología no se puede denominar como una parte integral del cristianismo, ni siquiera podríamos hablar de psicología cristiana porque evidentemente son casi que de polos opuestos. Es como si quisiéramos hablar de judaísmo nazi o de nazismo judaico. O sea, no existe tal concepto. Sin embargo, es una corriente que se ha infiltrado de tal manera y con tal sutileza que ya incluso muchos líderes, muchos pastores, me refiero, se han encargado incluso de remitir a sus congregantes a sesiones de psicología. Y bueno, algunas consideraciones se refieren a que, por ejemplo, la psicología apunta a la mente, alma y sentimientos, no al espíritu del hombre. Ya entendemos y comprendemos que en el alma es podemos definirlo como esa parte del ser humano donde reposan o donde se asientan muchas áreas de las emociones, muchos sentimientos, muchas cosas que eh, nada tienen que ver con lo físico, pero que sin duda están ahí. El por qué lloramos, el por qué reímos, el por qué nos preocupamos, el por qué tenemos ansiedad, el por qué tenemos sentimientos como de frustración. Cuando una cosa podríamos hablar del ser humano como máquina, como en su funcionamiento, como corporalidad, pero otra de eso que hace parte de esa corporalidad y que nos hace únicos, no solamente por nuestro rostro, sino por la manera en que nos comportamos, pensamos, hablamos, razonamos, etcétera. Y esto ya está relacionado también con el espíritu del hombre, esa parte a la que Dios le dio vida, aliento de vida. Y es un lugar donde la psicología no tiene cabida porque simplemente desconoce y no tiene sus postulados enfocados en dar solución a,
a temas que trascienden más allá de lo físico, aunque pretendan hacerlo, aunque pretendan estudiar el alma, como ellos dicen, de una manera lógica e incluso algunos pretendiéndolo hacer de manera científica, aunque esto evidentemente no se da por los motivos que ya he expuesto acá. Puede dar algún tipo de diagnóstico, pero ese es su límite, lo que les hablaba ahorita. Ellos pueden, un psicólogo o la psicología como tal puede remitirse a diagnosticar ciertos comportamientos, no digo que todos, pero ese es su tope, ese es su techo. Hasta ahí pueden llegar. De ahí en adelante empiezan una serie de terapias y de accionares que pueden ser discutibles en sus formas de ser, en sus modos de operar, si lo comparamos obviamente a la luz de la palabra. Entonces ahí es donde uno empieza a cuestionarse, bueno, si tenemos la palabra de Dios, ¿qué tan necesaria realmente es la terapia psicológica, incluso psiquiátrica? Recordemos que el psicólogo no puede medicar y que en casos extremos se remite a enviar a su paciente a psiquiatría. Y en la psiquiatría, pues que también es, aunque sí es una, eh, sí lo pueden denominar como una ciencia y está ligado al estudio de la medicina, también tiene su techo y simplemente va a optar por llevar a su paciente a, a estar medicado. Es decir, la solución para la mayoría de los problemas en psiquiatría cuando se salen de los términos de las manos de la psicología y se envía a psiquiatría, los límites son la medicación. Tener una persona dopada, tener una persona fuera de sí, fuera de sus cabales, tenerla en otro ambiente a la que evidentemente la medicación los lleva, pero ya estaríamos hablando de una persona que no está consciente de su realidad como debiera. Entonces debemos por definición, por lógica, por un sentido común, entender que para lo espiritual solo es necesaria la palabra de Dios. El Señor nos dejó la palabra con un propósito específico, no simplemente para hablarnos de la historia de Israel, no simplemente hablarnos para su plan de salvación, aunque eso es el tope del cristianismo, no solamente para que le conozcamos a Él, sino para que podamos también entender que somos seres creados y que tenemos unas formas de ser que también debemos aprender a manejar y a comprender, pero a la luz de la palabra, no a la luz de la terapia o la psicoterapia. A la psicología le importa llevarte a tu meta, ya no importa la voluntad divina. Evidentemente es una forma de darle por su lado, como se diría coloquialmente, pues al paciente, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas, tus anhelos? ¿A qué te has negado? No importa, ya obviamente en ningún momento te van a hablar de negarte a ti mismo, de la voluntad divina, mucho menos te van a hablar de buscar eh, solucionar las cosas de manera espiritual, aunque incluso he sabido de personas que han asistido a sitios donde los psicólogos, cuando ya ven que el tema es complejo por muchas situaciones, se remiten a dar por, como parte de la terapia, por solución, que la persona busque algún tipo de salida espiritual, refugiándose en el yoga, en el pensamiento trascendental, en la religión, en creer en un ser superior. Es decir, de alguna manera ya se han dado cuenta muchos psicólogos que hay límites y hay límites en los que ellos simplemente no tienen ni las herramientas, ni el conocimiento, ni la capacidad de darle una solución real a la persona. Entonces, ¿en qué se enfocan? No, mira, cumple tus sueños, cumple tus anhelos, tú lo que necesitas en este momento de crisis, de depresión, de soledad, de esos sentimientos que te angustian, de enfocarte en lo tuyo y tratan de desviar la mirada y la atención hacia otras cosas. Es como cuando tú sabes que tienes un árbol enfermo, imaginémoslo que si tuviéramos una casa con un patio grande y tuviéramos un árbol y viéramos que ese árbol está dañado, está deteriorándose y supiéramos que es una
una plaga compleja, pero ¿qué hacemos con la psicología? Es tratar de ir a cortar las ramitas que están dañadas, pero sabemos que en su esencia el árbol sigue perjudicado, sigue dañado. Eso pasa con la vida del ser humano. Entonces, por eso muchos de los pilares de la psicología se enfocan en el amor propio, en la autoestima, conceptos que no son bíblicos, conceptos para los cuales no hay un mandamiento. Incluso muchos de ellos, cuando se habla de psicología cristiana, dicen, no, es que el Señor cuando habló de los mandamientos, los dos mandamientos más importantes, le dijo a sus discípulos que deberían amar a Dios con todas sus fuerzas y amar a los demás como a sí mismos. Entonces ahí el Señor nos está enseñando que debemos tener amor por nosotros mismos. Pero evidentemente es una palabra descontextualizada. Primero está hablando de que debemos amar a nuestro prójimo y amar a Dios. Esos son los dos mandamientos. Y el Señor refuerza después la palabra cuando dice, estos son los dos mandamientos más importantes, no dice tres. Pero algunos tratan de hábilmente hacerle creer a las personas que no, es que el Señor también dijo que debemos tener amor propio. No, el Señor dio por hecho que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y esa es una forma de egocentrismo, de orgullo, de altivez, de arrogancia. Pero sí le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, así como ustedes se aman, deben amar a los demás. Así como ustedes cuidan de sí mismos, deben cuidar de los otros. Pero en ningún lado usted encontrará en la palabra un mandamiento que diga, ámate a ti mismo como amas a Dios o algo similar. No. Entonces, la psicología se enfoca en la persona y en esa autoestima, concepto que tampoco aparece en la palabra de Dios. No lo vamos a encontrar. Esa autoestima, debemos tener una estima, sí, debemos tener, como dice la palabra, un concepto de nosotros mismos normal, correcto, adecuado, pero eso ni quiere decir ni más alto ni más bajo, ni una autoestima alta ni una autoestima baja, simplemente entender quiénes somos delante de Dios. La psicología siempre ubica también el culpable, el síndrome del chivo expiatorio, ¿no? Alguien tiene la culpa y generalmente esos culpables son otros, son factores externos, son personas, evidentemente otras personas externas ajenas a nuestras vidas y victimiza al paciente. Lo ubica en un contexto de tú eres víctima de las circunstancias. Tú eres víctima de la situación y aunque entiendo que hay casos complejos donde otros afectaron la vida de las personas de tal manera que esas personas tienen problemas emocionales, eso no quiere decir que la solución está en enfocarse en esos agentes externos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el problema quedó en nuestro corazón, es en nuestro corazón donde debemos trabajar, pero no nosotros, sino el Espíritu de Dios. Pero el psicólogo es donde pretende trabajar y es allí donde empezamos a tener un conflicto, porque una cosa es la que nos empieza a hablar la palabra y otra cosa es la que pretende dar a entender o vender la psicología. Entonces, también dentro de esa psicología cristiana se ha pretendido fabricar cristianos, entre comillas, que son almáticos, que son emocionales, es decir, que sustentan todo su, su pensamiento, todas sus emociones, lo sustentan todo en lo que, o la vida la definen en lo que están sintiendo en el momento. Entonces vienen también allí doctrinas que le enseñan a las personas que si tú te sientes mal es porque hay algo que está mal en tu vida espiritual, pecado, una mala relación con Dios, maldición de todo tipo, y ahí entran las doctrinas de las que siempre hemos hablado, que las maldiciones generacionales, que es que el diablo envió ese, esos demonios que quieren vengarse y emocionalmente eso nos está afectando. Y es un carrusel de emociones en el que ese tipo de cristianismo, si se le puede llamar así, busca de alguna manera solucionar rápidamente estos eventos, este tipo de sentimientos.
Y por eso es que ellos también enseñan que la fe es un deseo positivo, cambiando la esencia. Cuando la fe es simplemente confiar, pero el Señor nos dice que confiemos en Él, no en los hombres. Pero allí nos enseñan, y esto lo han acompañado de muchas doctrinas dentro de las iglesias, que la fe es un deseo positivo, que hay que ser positivista, que tú siempre debes sentirte de la mejor manera y no aceptar ningún tipo de sentimiento negativo. Y le dan un contexto diferente, cambian la esencia base de lo que es la fe. Entonces ya la fe no es una confianza, la fe es un sentimiento y eso es peligroso. Quise hacer un paralelo para que podamos tener un poco más claro, y basándome evidentemente en muchos de los postulados base de la psicología, y que podamos entender por qué la psicología no es compatible con el cristianismo, aunque nos lo quieran vender de esa forma o nos quieran hacer creer que esto es así, que la psicología es complementaria de alguna forma al cristianismo. Entonces vamos a hacer un pequeño paralelo de lo que la psicología dice y qué dice la palabra de Dios. Desde su parte más elemental y básica, la psicología habla de que el hombre nace bueno, de que tiene una esencia natural que es bondadosa. Pero la palabra nos dice que el hombre nace en pecado. Entonces, ¿qué dice el Salmo 51? He aquí, dice el salmista, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Aquí el salmista es claro cuando hace su declaración delante del Señor, porque deja entrever que la naturaleza del ser humano ya está contaminada. ¿Y contaminada con qué? Con la maldad. ¿Y cuál fue la maldad del hombre en el huerto? La desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? Pecado. ¿Y qué es el pecado? Maldad. Entonces el hombre no puede nacer bueno porque simplemente ya tiene implícito desde su gestación, desde el momento en que es formado, tiene la naturaleza pecaminosa, es una carne corrupta, estamos contaminados con la maldad, entonces no es posible que el hombre nazca bueno. Dice Salmo 58:3, desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Qué tremendo este salmo cuando dice, desde la matriz están desviados los impíos. Y muchos podrán decir en su lógica, no es que un bebé no tiene la capacidad de pensar ni de razonar entre lo que es bueno y lo malo. Puede que sí, tengan razón en ese sentido, pero ya en su naturaleza, y uno empieza a evidenciarlo, yo siempre pongo ese ejemplo, un bebé a un niño no se le enseña a ser malo, se le enseña a ser bueno. Si la conducta mala no estuviera implícita, pues tendrían ellos que aprenderlos. Pero entonces, ¿de dónde nace los sentimientos de un niño cuando pelea con otro bebé? Y estoy hablando de niños que empiezan a medio caminar, a medio hablar y demuestran su egoísmo, no quieren compartir, manifiestan de alguna manera violenta incluso. eh, Accionares que uno dice, ¿y de dónde lo aprendieron? Yo me acuerdo que mi hija cuando estaba en el jardín, nosotros la llevábamos muy pequeñita y, y era muy posesiva con lo que tenía, con un juguete o algo. Y si algún niño osaba pretender quitárselo, ella empezaba a morder, empezaba a empujar, empezaba a golpear. Pero eso no es propio de un niño, es de todos los niños. Entonces nosotros tenemos que enseñar, corregirles, enseñarles a compartir, enseñarles a tener comportamientos buenos. Pero ahí es donde uno detecta que el ser humano en su naturaleza, desde la matriz, desde su nacimiento, ya tiene corrupción en su corazón. Y si no, pues entonces, ¿para qué murió Cristo? Es que es ilógico pensar que si el hombre nace bueno, entonces, eh,
creer que una humanidad buena en su esencia necesitaría un libertador, necesitaría un salvador. No es así. El ser humano necesita un salvador porque somos corruptos en nuestros pensamientos. La psicología también nos habla de que los problemas siempre son externos, lo que les decía ahorita, victimiza de tal manera a la persona, al paciente, que le dice, tú eres lo que eres porque los demás, la sociedad, las personas que te rodearon, sean familia, sean amigos, sean circunstancias, que la situación económica del país, etcétera, todos esos agentes externos son los que te han vuelto así. Entonces, tú eres una víctima, no eres un victimario. Pero la palabra de Dios nos da un enfoque diferente, nos dice, los problemas nacen del corazón. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas, dice Santiago 4, entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Aquí la palabra es clara cuando nos dice, ¿y de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen esas peleas? En ningún momento la palabra ubica al culpable de forma externa. No, dicen de su corazón. Por eso el Señor también fue claro cuando dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que hay en usted. Usted no lo puede contaminar lo que viene de afuera. También le enseñó a sus discípulos. Cuando ustedes comen, que le reclamaban, ay, que ustedes no comen de una u otra manera. Los fariseos tratando de traer juicio, pero el Señor les dice, no, no es la comida. Usted no entiende que la comida entra al cuerpo y sale, pero lo que sale, la maldad sale del corazón del hombre. Entonces, no podemos pretender dejar que nos victimice la psicología. Y yo sé que hay muchos de ustedes aquí que de pronto han acudido al psicólogo y reitero que no tengo nada en contra de la psicología, pero cuando esta pretendió entrar en la iglesia, ahí sí que tenemos un inconveniente, porque yo no puedo aceptar a la luz de la palabra, ni yo ni ningún cristiano en sus cabales, que la psicología pueda ser parte del cristianismo. Es un modelo, un paradigma que nos han hecho creer desde el siglo XIX y XX y ahorita en el XXI, cuando empezaron a forjarse este tipo de ciencias, si se le puede llamar así, aunque muchos como les decía ahorita, no la consideran como ciencia, pero sí es evidente que la psicología no es necesaria en el cristianismo, pero para sobrevivir necesita también tener un nicho de acción, un campo en el que pueda desenvolverse de tal forma que se haga necesaria, que se haga útil. Y en el cristianismo ha encontrado el lugar perfecto. Tristemente, por la permisividad y la falta de conocimiento de muchos líderes cristianos, muchos hombres de Dios que eh, por ignorancia o por que simplemente desconocen muchos, eh, o bueno, más que desconocen, sí, algunos por su ignorancia, pero otros simplemente porque quieren dejarle el peso de ese accionar. Entonces ya no es la consejería, sino es la terapia psicológica cristiana. Mm. Entonces, delegan ese tipo de responsabilidades y por esa negligencia, muchos líderes lo han permitido la entrada a la psicología y a este tipo eh, de dogmas y de sus doctrinas. Entonces, Santiago es claro, todo lo que viene para el ser humano, lo malo, lo perverso, los deseos de muerte, los deseos envidiosos, vienen ¿de dónde? Del corazón. Eso es lo que la psicología quiere hacernos creer, pero ya empezamos a darnos cuenta de cómo hay unos contrastes grandes y que se contraponen entre el cristianismo y la psicología. Victimiza a la persona, evidentemente, lo que les decía ahorita, los pone en una posición en la que no asume ningún tipo de responsabilidad y pues la palabra de Dios
Por el contrario, lo que pretende siempre es responsabilizarnos de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Entonces, Ezequiel 18:20 dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Y miren cómo aquí ya el Señor está hablando sobre las aparentes maldiciones generacionales. No, aquí el Señor es claro, dice, la justicia del justo será sobre él. Es decir, él será responsable de su accionar. Y la impiedad del impío sobre él. Cuando la gente actúa con impiedad, va a asumir consecuencias. Cuando la gente actúa con justicia, va a asumir consecuencias. La diferencia está en que unas son buenas consecuencias y otras malas consecuencias. Pero sin duda aquí el Señor es claro. El alma que peque, esa morirá. No va a morir el que no peque o no va a morir aquel que porque su familiar peca, entonces esa, esa persona va a llevar esa consecuencia. Pero nos han hecho creer con muchas doctrinas y complementadas con muchas posturas de la psicología, nos han hecho creer que nosotros somos las víctimas. Y lo peor de todo, que no tenemos responsabilidades que asumir. Reitero, hay casos de casos. Hay casos donde realmente hay personas externas que han afectado muchas vidas, pero eso no es excusa para que esas vidas no se vuelvan a Dios, no se arrepientan y no cambien su forma de ser y de pensar e incluso de hablar. Es decir, el Señor puede entender una condición compleja en tu vida, pero Él necesita que te acerques a Él y Él es el que va a restaurar. Y no puedes excusarte, Él no podemos excusarnos delante de Él diciendo, es que yo soy así porque mi papá, mi mamá, la situación del país, la situación económica o porque fulano, sultano me hicieron daño. Eso seguramente trajo unas consecuencias, pero cuando le conocemos a Él, esas consecuencias, todo ese daño, empieza a quedar atrás. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a hacer de nosotros nuevas criaturas, nos da un nuevo nacimiento. De ahí lo importante de que entendamos qué es nacer de nuevo, todo lo que implica esa declaración. Nacer de nuevo es una nueva misericordia de parte de Dios, es nacer de nuevo en todas las áreas y los aspectos de nuestras vidas. Es tener unos nuevos conceptos, es volver a ser ese niño espiritual dispuesto a aprender aquello que tal vez en medio de la maldad del mundo habíamos creído o aprender y que lo aprendimos mal. Cuando el Señor nos lleva a nacer de nuevo, nos dice, no, yo quiero que aprendan cosas nuevas. Todo es hecho nuevo. Lo viejo queda atrás. Ese viejo hombre ya queda atrás. Entonces, no es posible que nosotros entremos en la presencia de Dios creyéndonos víctimas. Por el contrario, ahí es delante de la presencia de Dios que nosotros entendemos que somos pecadores y que lo necesitamos. La solución está en la terapia, también dice la psicología. Claro, pues evidentemente, si nos ponemos un poco materialistas de forma radical, pues la terapia significa dinero. Cada terapia te cuesta un monto específico y pues generalmente en una sola terapia no se soluciona o no se pretende dar solución a los problemas de la gente. Pero más allá de ello, y saquemos el tema económico, las terapias ofrecen soluciones que, como les decía ahorita, es como podar el árbol enfermo, podarle las hojitas. Entonces, por un ratico, la psicología trabaja en el área emocional y cambia esos sentimientos o pretende cambiarlos y darles un enfoque mucho más positivo, pero la persona vuelve a su condición tarde o temprano y tiene que volver a esa terapia, tiene que volver al psicólogo. Entonces se vuelve una persona dependiente.
Pero la palabra nos habla de que la única respuesta, la única solución es el Señor Jesucristo, su plan de salvación, pero solamente para, para salvarnos, para que nuestra alma no se vaya al infierno. Juan 14:5 dice, ustedes ya saben a dónde voy, le decía el Señor a sus discípulos, y saben también el camino que deben tomar. Y entendamos ahí por un momento que le está hablando a sus discípulos más cercanos, diciéndoles, ustedes ya han estado conmigo. Ya el Señor presintiendo, o presintiendo no, diciéndole a sus discípulos que eh, la muerte se acercaba, los empieza a capacitar o pretenden capacitarlos allí para que se preparen para caminar sin Él, entre comillas, sin Él físicamente, porque el Señor sabía que su hora se acercaba. Dice, pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Mucha gente que asiste al psicólogo va allá precisamente por esta pregunta. No saben qué camino tomar. En la próxima sesión vamos a hablar respecto a cómo debemos manejar esa parte emocional, porque muchos no saben qué camino tomar. No saben qué hacer con ese manojo de sentimientos, con ese manojo de frustraciones. No saben qué hacer en ese momento en el que el pánico, todo eso que genera inconformismos, genera temores, miedos, que abruma de tal manera las emociones. No saben qué camino tomar con qué hacer con todo eso que está en el corazón. Pero aquí el Señor le respondió a Tomás, le dijo, yo soy el camino. Recuerden que yo les hablaba respecto a esta palabra de cómo el camino habla de dirección, saber hacia dónde debo ir. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y la verdad habla de convicción. Eso es lo que le falta a la gente. Dirección, convicción, no tiene convicciones claras. Y la vida, condición. ¿De qué manera viven la vida? ¿Cómo pretenden vivirla? Y mucha gente toma sus propios caminos, abrazan sus propias verdades o las construyen a partir de muchas otras verdades de otros hombres y viven o pretenden vivir sus vidas o las condiciones de su vida son pobres, son paupérrimas, son tristes. O como lo dice la palabra, hay caminos, perdón, que al hombre le parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, muchas personas llegan a la psicología porque no tienen un camino claro, no tienen una verdad clara y no saben o no han disfrutado de una vida realmente en Cristo. Una vida en bendición, no una vida sin problemas, una vida en bendición, donde a pesar de los problemas, pero sabiendo que tengo al Señor, sé cómo vivir y eso se refleja en mis emociones, en mis sentimientos y en la seguridad que yo demuestro a la hora de enfrentar muchas situaciones. Dice así el Señor, sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces allí el Señor los contextualizó, les decía a sus discípulos, yo soy ese camino que deben tener, yo soy esa verdad que deben abrazar, yo soy esa vida que deben pretender vivir. Van a encontrar la plenitud en mí, pero necesito que me conozcan. Y si me conocen a mí, van a conocer a mi Padre. Y ustedes ya están conociendo al Padre porque me están conociendo a mí. Pero la psicología, evidentemente, nos ofrece otro tipo de soluciones. También la psicología habla o se vende más bien como complementaria. Es decir, necesitas, sí, está bien que tú creas, está bien que tú pienses, está bien que tú leas la palabra de Dios, que ores y que hagas todo, pero yo te puedo ayudar. Yo puedo darte un complemento a ese estilo de vida que te va a fortalecer y que te va a dar el ánimo suficiente o que te va a dar un accionar adecuado, etcétera,
bueno, etcétera, en fin. Se quiere vender como complementaria, pero la palabra en Colosenses 2:8 dice, ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. Eso es lo que pretende la psicología, tomar control de nuestras vidas. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas, que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Es decir, todo lo que necesitamos saber de Dios en su aspecto espiritual y de cómo debemos vivir desde un aspecto físico, tenemos esa plenitud en Cristo. Dice el verso 10 de Colosenses 2, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Esa plenitud es la que ha atacado Satanás en este tiempo en la mente de la gente, de los líderes de las iglesias, de las congregaciones, haciéndoles creer que es insuficiente el cristianismo, de que necesita la psicología entrar a trabajar en unos aspectos porque es que Cristo puede ser bueno para unas cosas, pero para otras no. Y no es así. Cristo es suficiente en todas las áreas, en todo lo que tú puedas decirme que necesitas ayuda de un psicólogo. Ahí Dios tiene la solución por medio de Cristo Jesús, por medio de su palabra. ¿Sabes cuál es el inconveniente? Que no le conocemos como deberíamos conocerlo. Por eso ha tenido éxito la psicología y pretende mostrarse como complementaria en un lugar donde realmente no lo es. Además de esto, la psicología también usa nombres con eufemismos, con ciertas palabras rebuscadas para condiciones o actos que a la final simplemente se tornan pecaminosos. Mientras que la palabra es contundente, la palabra de Dios es contundente y franca. Dice Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería ver como tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí el Señor? Necesito que estés delante de la palabra de Dios y permaneces delante de mi palabra. Es como si permanecieses delante de un espejo. El espejo es claro, es contundente. El espejo no te deja, no te va a mentir, el espejo no te deja engañarte. ¿Por qué? Porque puedes ver realmente cómo tienes el cabello, cómo tienes tu rostro, si hay algo que está fuera de orden, si de pronto está sucio, ¿sí? Desaliñado. Es decir, lo que aquí el apóstol cuando hablaba del espejo, hacía esta comparación, este paralelo, nos está diciendo, nosotros necesitamos que la palabra sea ese espejo que nos deje ver el reflejo de quién realmente somos, sin engaños, sin eufemismos, con total contundencia y claridad. Y la palabra de Dios que nos deja ver que somos pecadores, que necesitamos del Señor, que sin Él nada somos, que si nos creemos muy santos debemos tener cuidado de no caer, que debemos perseverar en Él, que Él es la vid verdadera y que si estamos lejos de Él vamos a morir, no vamos a poder permanecer como Él quiere. Dice, pero si miras atentamente, cuando uno se mira en un espejo, uno es atento a mirar su rostro, así yo debo estar atento a la palabra. Si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvides lo que escuchaste, entonces, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Eso es lo que Dios hace en la obediencia. Pero ¿cuándo? ¿Y qué es la obediencia? ¿Qué nos está llamando el Señor allí? A que estemos atentos a su palabra. Y cuando estamos allí atentos a su palabra, conociéndola, ahondando en ella, estudiándola,
Cuando estamos en su presencia, el Señor nos deja ver quiénes somos realmente. Y allí no va a haber lugar a la duda. Mientras que la psicología simplemente nos va a decir que no, eso no es pecado, simplemente son hábitos malos que puedes cambiar o hábitos que la gente normalmente hace. Entonces justifican temas como la masturbación porque es un hábito necesario. Eso es lo que dice ahorita la psicología moderna, incluso algunos reputados psicólogos cristianos. No, es que la masturbación es algo normal y necesario en los jóvenes. Entonces mezclan un poquito de palabra, pero el resto es todo su sentir y sus pensamientos. Y vindican cosas que la palabra no avala, cosas que la palabra no de ninguna manera afirma. Por eso la palabra de Dios es contundente, es franca. La palabra de Dios no nos va a engañar, nos deja ver nuestra condición. Y lógico, necesitamos ver nuestra condición para entender cuánto dependemos de Dios. Si necesitamos por un solo momento, si creemos, perdón, que no necesitamos de Dios por un solo momento, ahí el orgullo empieza a trabajar en nuestro corazón. Necesitamos de Él a diario, cada día de nuestras vidas, todos los días de nuestra vida. Es importante que nos acerquemos a Él y demos gracias al Señor porque lo tenemos a Él, porque estamos completos en Él. La psicología impide el aprendizaje espiritual y esto es una de las cosas más tristes y peligrosas. Y limita nuestra naturaleza. Lógico, el psicólogo te arregla la vida o pretende arreglártela en un par de sesiones. Entonces, ¿qué hace la persona que va al psicólogo? Deposita toda la responsabilidad de solucionar los problemas de su vida, se la deja en manos a un psicólogo para que le diga que tú eres la víctima, que no necesitas sino ir de viaje, sino cambiar tus expectativas, te hace test de todo tipo para que tú te sientas que puedes mejorar tu condición, pero lejos de la presencia de Dios. Limita nuestra naturaleza, ¿por qué? Porque no nos deja entender que somos seres humanos, que la felicidad está en nosotros, pero que también los sentimientos tristes y que ninguna de las dos cosas es que sea mala, pero cuando hay excesos y no lo sabemos manejar, evidentemente es cuando vienen los problemas. Un exceso de tristeza que es depresión. ¿Y qué viene con la depresión? Pues vienen sentimientos de suicidio, de no querer continuar, de sentirse de miles de maneras, pero ninguna buena. Pero cuando nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, sean buenas o sean felices o tristes, momentos de todo tipo, estamos y vamos a la presencia de Dios, eso nos enseña a depender de Dios. Y con esto termino por el día de hoy. Salmo 73:26, podrá desfallecer mi cuerpo y mi corazón, dice el salmista. Podrán desfallecer, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Mire qué bonita palabra. El salmista sabía que su cuerpo y su corazón pueden desfallecer. Cuerpo se refiere a la parte física, allí el salmista se refiere a que sabe que ese cuerpo, esa corporalidad sufre fatiga de los músculos, todo lo que es el compendio de lo que está formado el ser humano, pero el corazón está refiriéndose allí no a- al aparato al muscular que bombea sangre, no, se está refiriendo a las emociones, dice, cuando mi corazón desfallezca. Yo sé que Dios es la roca de mi corazón. Una roca siempre representará firmeza, contundencia, fuerza, poder, solidez, y eso es lo que le falta a la gente ahorita. ¿Por qué se ha levantado tanto cristiano de cristal? Porque no saben cómo manejar sus emociones. Y la forma de manejarlas es aprenderlas a llevar a la presencia de Dios. Y de eso vamos a hablar en nuestra próxima sesión. Él debe ser nuestra herencia eterna, es decir, que está para nosotros siempre, siempre. Un psicólogo está mientras tú puedas pagar la sesión.
pero el resto no va a estar allí, porque tiene otros pacientes y necesita estar para esos pacientes. Entonces orémosle hoy al Señor y pidámosle que nos ayude a entender que Él es suficiente. Ahí donde estás, habla con tu Padre Celestial y dile, Señor, perdóname porque muchas veces yo creí que eras insuficiente. No te lo dije, pero lo expresé con mis acciones, creyendo que vivía un cristianismo adecuadamente, pero cuando me di cuenta necesitaba otras cosas o creí necesitar otras cosas y busqué un psicólogo o me encontré con depresión, con sentimientos que me sobrepasaron, me desbordaron emocionalmente y no supe qué camino tomar, no supe qué hacer con ellos. Y allí me di cuenta, Señor mío, que no te tenía en el lugar que debía tenerte y que necesité buscar ayuda externa, que busqué a otros hombres, que busqué la psicología como esa fuente de conocimiento, como esa respuesta, esa salida para poder escapar de todos esos sentimientos de frustración, todo aquello que me estaba oprimiendo. Pero yo quiero aprender a depender de ti. Porque hoy yo reconozco, Señor mío, que no he dependido de ti como debiera, porque si he necesitado, he creído necesitar cosas externas y tú no has sido plenitud, tú no has sido como lo dice allí el apóstol, tú no has sido o no he entendido que yo estoy completo en ti o que estoy completa en ti es porque, Señor mío, yo no he estado lo suficientemente cerca de ti, ni de tu palabra, ni en tu presencia, Señor. Perdóname, lávame con tu sangre, Señor Jesús, y ayúdame a entender que necesito crecer en comunión contigo, caminar de tu mano, estar mirando atentamente tu palabra, Señor mío, para que yo pueda saber qué hacer, qué camino tomar y qué hacer con mis sentimientos cuando estos me abruman o pretenden llevarme a la depresión, a la amargura, a la tristeza, a la ira, a todo ese tipo de sentimientos que me hacen, que me oprimen y me hacen sentir una vida miserable. Te amo, Señor. Yo te doy gracias por cada hombre y mujer que escucha este mensaje. Y yo te pido, Señor mío, que les enseñes que tú eres suficiente y que en tu palabra está todas las respuestas necesarias para cualquier situación, para cualquier condición del corazón que ellos tengan. Yo solo te pido, Señor mío, que les ayudes a encontrarte, que les ayudes a caminar contigo y podrán ellos ver que tú eres suficiente y que en ti estamos completos. Te damos gracias por este tiempo y te damos la gloria y la honra, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Señor. Amén.